bienvenidos a este nuevo episodio que tenemos una invitada muy especial. Así que primero voy a saludar a la Ale. ¿Cómo estás, Ale? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Connie? Bien, un poco ya mejorada, así que ya muy bien, pero muy contenta por este nuevo episodio en donde vamos a hablar un tema que por lo menos yo nunca lo he trabajado, así que me parece súper interesante conocer, quizás abrir muchas más mentes a muchos profes que tampoco han trabajado con este método, así que lo encuentro muy interesante. Así que le damos la más bienvenida a la Javiera Martínez de creadora.cl. Así que muy bienvenida, Javi, ¿cómo estás? ¡Hola! Bien, súper bien, descansando en este día, pero con hartas ganas de poder contarles acerca de mi experiencia. Maravilloso, estábamos muy contentas de que puedas estar con nosotras porque hace mucho rato que queríamos que estuvieras aquí en nuestro podcast y bueno, te seguimos, te queremos y siempre tratamos de compartir también tras bambalinas por los mensajes más privados en las redes y bueno, queremos saber más de ti, de lo que tú quieres contarnos hoy, de esta metodología que tú estás implementando en tu escuela y bueno, todo lo que tú te quieras contarnos en realidad porque queremos saber mucho sobre ti y cómo vives en el fondo la pedagogía desde tu vereda. Súper, muchas gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar con ustedes también. Sí, así que este episodio se llama El viaje de la Javi, que nos va a enfocar principalmente en el método de HighScope. Así que, Javi, cuéntanos qué es. A ver, HighScope es un currículum, ¿ya? Es un currículum que se trabaja principalmente en preescolar, en educación parvularia. Así está como establecido. Pero hay colegios que han sacado un enfoque de este currículum para extenderlo hacia educación básica y educación media. Pero en sí nace como un currículum, en el fondo, ya en donde lo que se potencia es el aprendizaje activo de los niños, ya, y la idea es muy constructivista. Ya la idea es que los niños construyen todo el tiempo el aprendizaje, tiene algunas cosas que son similares, por ejemplo, con Montessori, con Reggio Emilia, ya que es esto, por ejemplo, de tener todos los materiales a la altura de los niños para que ellos puedan interactuar. Entonces es un ambiente como muy preparado, pero también que está como muy a la mano para que los niños puedan ir aprendiendo como solos, la verdad. Y eso es lo que yo también me he dado cuenta, en el fondo, de que uno tiene que aprender a que los niños van avanzando solos y hay cosas que de verdad son muy, si bien son intencionadas, pero son muy mágicas también, porque tiene que ver con cómo los niños exploran en este espacio que está preparado para ellos y que de repente las cosas suceden sin que uno las presione mucho. Entonces también es como muy mágico, tiene mucho como de estimulación. Así es que la verdad es que, como les decía, es un currículum que es principalmente trabajado en educación parvularia y es gringo, pues es de Estados Unidos. Entretenido. Sí, este es muy entretenido. Es entretenido y desafiante, porque igual cuesta, para ser honesta, sí, cuesta harto, sobre todo cuando, en mi caso, yo empecé a trabajar en HighScope el 2023 y venía de escuelas tradicionales, entonces escuelas tradicionales también con harta metodología activa, pero tradicionales al fin y al cabo, entonces pasarse al otro lado de la vereda igual cuesta, es un desafío para los profes. Claro, es un cambio totalmente, o sea, de tener algo muy tradicional a algo que en el fondo uno está siempre en busca como, que el material, que la guía, que el libro, que el texto, a pasar a este método o este currículum que en el fondo es muy igual libre en el sentido del aprendizaje, donde cada niño en el fondo tiene que ir construyéndolo. Y en función a este, ¿tiene algún principio particular que a lo mejor se rige o algún paso específico? Sí, mira, los principios, el foco principal es el aprendizaje activo. Ya, ese es como el foco principal.
Y también, a diferencia, por ejemplo, de otros métodos que también el aprendizaje es muy activo y es muy autónomo, aquí sí la planificación es algo muy importante. Yo te diría que es uno de los ejes centrales también de HighScope, que en el fondo no solo nosotras como profesoras tenemos que tener todo muy claro, muy planificado, muy organizado, sino que también les enseñamos a planificar a los niños, ¿ya? Y eso es muy, muy entretenido porque son chicos y ustedes saben que las funciones ejecutivas son un tema. Yo trabajo en primero básico con HighScope. En el colegio donde trabajo, nosotros hacemos HighScope hasta cuarto medio, pero ya ellos en pre-kinder, kinder, primero básico, bueno, en mi colegio también hay jardín infantil, siempre todo HighScope, muy HighScope en educación parvularia y este enfoque ya desde primero. Los chiquillos, los niños llegan planificando un montón de cosas, haciendo un montón de cosas, y después también tenemos la etapa de la revisión. ¿Ya? Entonces todo nuestro quehacer en la sala de clases como que cumple con esos pasos, ¿ya? Y por lo mismo la evaluación es continua. ¿Ya? Entonces nosotros, por ejemplo, no hacemos pruebas, los niños jamás se sientan para adelante mirando todos a la pizarra. Nosotros no usamos data, por ejemplo, no usamos data, la pizarra casi no la ocupamos, porque todo el trabajo, como les decía, es por estas áreas que hay en la sala, que en mi caso son 5 áreas, 5 áreas, que está todo a la altura de los niños. Entonces yo pasé de exponer las cosas en el pizarrón a jugar en el suelo. Ya, y es de verdad, es muy entretenido, porque de verdad que uno se entretiene mucho como profe. Yo al comienzo, cuando entré a este colegio, la verdad es que sentía que iba a puro jugar, y es así, porque uno va a jugar con los niños, y a través de esos juegos y esa interacción, que es de niños, obviamente, me imagino que para media es más desafiante, porque claramente hay otros objetivos, pero como yo trabajo con los más chicos, uno juega mucho, entonces tiene que ser muy activo en ese sentido también, porque es rápido, es un método muy, muy rápido, y las relaciones que se dan con los niños son muy positivas también, porque tú estás todo el rato jugando con ellos, enseñándoles a través de distintas actividades que por supuesto siempre tienen que estar muy enfocadas en lo que a ellos les gusta. Entonces ahí cada curso tiene como sus tópicos como para poder construir estos juegos. Por ejemplo, en mi curso ahora, yo tengo un curso muy chiquitito este año, pero está también muy polarizado. A los niños les encanta el fútbol, y a mí me gusta el fútbol, pero me gusta verlo, no me gusta jugar. Pero claro, ellos mueren por el fútbol, y quieren jugar todo el tiempo al fútbol. Entonces ahí todos los aprendizajes están relacionados y vinculados con el fútbol. O sea, escribimos acerca del fútbol, las camisetas de fútbol, los colores, contemos pelota, todo vinculado con eso. Y las niñas les gustan más los juegos de roles, entonces a ellas les encanta ser mamás, andan con sus bebés, entonces todo se construye en base a lo que a ellos les va a gustar, los que van mostrando como interés. Y por ejemplo, el año pasado a mi curso le gustaban mucho los animales, entonces todo se construye en base a los animales. Entonces como que es un método establecido, pero se diferencia en cada sala dependiendo del interés del curso, en el fondo, de los tópicos que sean importantes para ellos. Y lo otro que es muy importante en HighScope es que la rutina diaria es muy consistente y está muy establecida. Entonces eso es muy bueno para personas con la condición del espectro autista como yo, que para mí es muy bueno, porque nosotros trabajamos mucho en la anticipación con los niños. Entonces aquí no hay como tantas sorpresas en torno a lo que se va a hacer durante el día. Ya, entonces la verdad es que eso permite a los niños, en el fondo, siempre ir como preparados. Tenemos un espacio de círculo en la mañana, que eso es muy de las escuelas americanas, de tener este espacio como más comunitario.
Ya nosotros todas las mañanas tenemos un espacio de círculo en donde podemos conversar acerca de mensajes que son importantes para el día, en donde tengamos que anticiparles algo, conversar de situaciones que van pasando en el día a día en el colegio, ver la rutina del día, lo que vamos a hacer, como que preparamos todo para el resto de la jornada, que en mi curso ahora es más desafiante porque ellos pasan de la media jornada a la jornada completa, que es hasta las 4 de la tarde. Así es que eso la verdad es que los ayuda bastante. Esos son en general los principios del high school. Pinta como algo realmente maravilloso, al mismo tiempo como agotador, porque ya no podéis ser la profe que está sentada mientras los niños trabajan en algo de forma individual. Es muy activo también para el profe, pero también se entiende por todo este ambiente de juego que la rutina y la estructura es realmente necesaria, porque si no se podría fácilmente volver un caos. Entonces está como algo que si no se aplica bien, si no se conoce bien, es la receta para el desastre. Entonces, en el fondo, la clave ahí está en que la persona que lo implemente, me da la impresión de que tiene que interiorizarse mucho en los detalles de cómo implementarlo en la práctica, ¿no? Sí, la verdad es que eso es lo desafiante cuando uno entra, porque la verdad es que todo es muy rápido, todo es muy distinto, y como tú dices, el trabajo es bien autónomo por parte de los niños, no es estandarizado. Nosotros trabajamos siempre en 4 grupos de trabajo, de primero a segundo básico. Siempre todas las salas están divididas en 4 grupos de trabajo que tienden a ser de 4 a 6 niños, porque eso sí, la metodología, o sea, este currículum trabaja en base a grupos de trabajo pequeños igual. Ya, máximo en estas salas pueden haber 28 niños. Ya, pues si no, es muy difícil también implementarlo, si tuviéramos 40, por ejemplo. Yo, honestamente, que vengo de la escuela pública y he pasado por aulas con muchos niños, yo creo que hay algo que se puede rescatar y se puede hacer, pero implementar como tal requiere de mucho esfuerzo por parte del profesor, pero también por parte de los niños, porque de verdad que uno les enseña y invierte mucho tiempo en esto de las rutinas y de enseñarles cómo trabajar en la sala. Entonces la verdad es que los primeros meses de clases, las clases se van un poco en eso. No es que pasamos como tantos contenidos ni tanto objetivo de aprendizaje, como que los vamos metiendo de a poco, pero la verdad es que no se avanza si es que no existe toda esta otra parte que tiene que ver más como con lo actitudinal y con el clima de aula, con la función ejecutiva. En el fondo se invierte mucho en eso, y sí, pues lo distinto, como tú decías, Ale, es que aquí el rol del profesor es muy activo. Nosotros no tenemos, por ejemplo, escritorio. No hay escritorio del profesor, no existe. Entonces uno se sienta en cualquier parte, porque no hay. O sea, yo no tengo el portalápices con mi lápiz, no tengo espacio para tener mis timbres, tengo un mueble para poner cosas, pero en el fondo todo está como en función de los niños. Entonces uno, la verdad es que no está, yo me siento en el suelo, me paro, me siento en el suelo, me siento allá, me siento acá, voy para todos lados, para el patio a trabajar. Entonces la verdad es que uno anda para arriba y para abajo con los niños. Pero sí, si no se trabaja bien y no se implementa bien, es difícil. Sí, lo encuentro súper interesante, y también encuentro que hay que tener mucha creatividad. Siento que como que el profe tiene que estar constantemente en buscar ideas para juegos, porque yo siento que igual de repente uno queda como restringido o limitado, pero por la manera de ser el día a día que conlleva. Y en función a eso, Javi, ¿cómo es el ambiente? Has explicado un poquito de que tienen ciertas áreas, pero ¿qué cosas más específicas a lo mejor tienen este ambiente de aprendizaje con tus estudiantes? Ya, mira, principalmente yo diría que el espacio tiene que ser, y es en las salas, bastante como acogedor, está muy organizado y está diseñado para que los niños en el fondo se muevan a través de él como con mucha seguridad. Ya, y ahí yo podría decirte que se parece un poco más como al Montessori o al Reggio Emilia, porque está todo a la altura de los niños. Tenemos esto en
en primero básico tenemos estos muebles que son bajitos, que son repisas, ya, y tenemos las áreas de lenguaje, de matemática, historia, ciencia, y tenemos un área de arte, que es la sensación, que todos los niños quieren ir para allá, y ahí hay variedad de materiales, y ahí está como el desafío, porque nosotros tenemos una clase que se llama PDR, que es Plan do Review, que es como el reemplazo de tecnología en las escuelas más tradicionales, que tecnología en las escuelas tradicionales es por plan, es una vez a la semana. Nosotros tenemos 4 horas a la semana. Esta asignatura que nosotros le decimos PDR, que es Plan do Review, y es el corazón de HighScope. Entonces ahí los niños en estas 4 horas a la semana, ellos planifican un proyecto, lo que ellos quieran hacer, lo hacen y después lo revisan. Entonces, en general, los niños se van a esta área de artes, ¿ya? Pero ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Ya hay niños que de repente quieren jugar en el área de ciencias, que hay animales de la granja, de estos típicos plásticos que tenemos. Hay niños que quieren hacer sus propias plantitas, entonces empiezan a plantar. Tenemos semillas, macetero, las regaderas, todo lo necesario para que ellos puedan hacer ese tipo de proyectos. Pero en general los niños les encanta en el fondo el arte, entonces nosotros tenemos un montón de tarritos con lápices de colores de distinto tipo, pompones, de todo, pues, distintos tipos de papeles, de todo lo que ellos en el fondo puedan necesitar para poder construir un aprendizaje. Y lo otro que también es importante en el ambiente, que nosotros tenemos, yo les decía, estos 4 grupos para trabajar de manera colaborativa, pero también con el foco en grupos chicos, ¿ya? Entonces son máximo 6 niños por grupo, somos 2 o 3 profesoras por sala, dependiendo de la asignatura en primero básico. Hasta kinder son 3, desde primero básico hasta segundo son 2. Pero igual cada ciertos días ingresa una educadora diferencial o una técnico diferencial a ayudarnos. Entonces este grupo de 4 grupos se divide en 3 más chiquititos. Entonces en el caso de este año, que yo tengo un curso muy chico, no sé, tengo 6 o 7 niños por grupo chico. Entonces ahí el trabajo es mucho más 1 a 1, personalizado. Ya los niños van construyendo este aprendizaje en parejas o en tríos, entonces uno les da la instrucción de lo que hay que hacer y trabajan 2, 2 y 2, y uno va por aquí, por aquí, por acá. Y los periodos de clase también son muy cortitos, si bien respetamos la hora y media que tienen todos los colegios, en general nosotros trabajamos dividimos las clases por 45 minutos. Entonces, si hay 3 profesoras, esas 3 clases, por ejemplo, esas 3 actividades que hacemos en la escuela tradicional, una seguida de la otra, aquí cada profe hace una. Entonces, cada 15, 20 minutos los niños se paran y se van a trabajar con la otra miss, después se paran y se van con la otra miss, entonces rotan. Y ahí tenemos como un poco el tema del centro de rotación en el aula. Entonces, las clases para ellos, las actividades, duran 15, 20 minutos. Y entre medio pausa activa y todo eso. Así es que es un aprendizaje bien autónomo, porque al comienzo de cada una de las clases, nosotros les enseñamos cómo vamos a trabajar. En el fondo no hacemos una motivación como en una clase más tradicional, que les ponemos una canción y todos cantamos lo mismo. No, sino que les explicamos en ese espacio que tiene que durar máximo 4 o 5 minutos, en donde les decimos ya, estos son los grupos que ya están establecidos. Nosotros no ponemos en el grupo A va a trabajar Juanito, Pedro, no. Y eso ya los niños ya lo tienen incorporado, se trabaja al comienzo de año. Entonces decimos, no sé, por el grupo A va a ir el grupo Chile, que en mi caso les pusieron nombres de países a los grupos. Va a ir el grupo Chile, en el B va a ir Argentina, en el otro va a ir Italia, y tal grupo se va a dividir. Listo. Van a trabajar con tal miss, necesitan tener su estuche, un anotador, o no necesitan nada y van a ir a trabajar a tal parte. Y eso es todo el inicio de la clase. Y vamos, y partimos. Entonces, y también trabajamos con señales. Nosotros no les decimos, se acabó la actividad, no, vamos todos a la media luna o a la alfombra. No, nosotros apagamos como estamos trabajando 3 profes en la sala, apagamos la luz para avisar que quedan 3 minutos o 5 minutos. O sea que la actividad se va a acabar pronto.
Y ahí los niños automáticamente ya tienen que hacer como el último detalle lo que están haciendo, empiezan a ordenar sus cosas, porque cuando ya suena el cascabel o un triángulo, quiere decir que se tienen que rotar. Eso Entonces está muy apagamos la bueno. luz, listo, se acaba, y los niños, pum, listo, se va a acabar. Empiezo a ordenar, y suena el cascabel, y los niños se trasladan al otro grupo. Excelente, Ya. porque también cuando tú tienes niños que no quieren salir de la actividad, esta anticipación les ayuda un montón. Po. A los niños con algún diagnóstico les favorece un montón también. Sí. Y el acompañamiento me parece súper interesante porque además da la sensación de que el aprendizaje es libre y al mismo tiempo guiado, pero no al nivel de la educación tradicional, sino más bien desde el propio proceso de cada niño, pero Sí. a la vez también todos como grupo están trabajando por un objetivo en común, y me da la impresión, Javi, que cuando tú transmites todo esto es como que estás en tu salsa, porque tú como creadora, como artista, el área artística, si te brillan los ojitos cuando hablas del área artística. Sí, sí, de todas maneras, porque bueno, a los niños que son de primero básico, segundo básico, les encanta el arte, y a mí también, entonces como que yo rayo con eso y trato de siempre de proponerles como actividades en la línea. Entonces la verdad es que para mí es muy entretenido, la verdad. Y yo igual me acuerdo, no sé, yo he hecho clases hasta cuarto básico. Y me pasaba de repente en cuarto que los niños ya son más autónomos, no requieren como tanto del adulto, de que a veces a mí me daba sueño en clases, pues cuando teníamos que tomar pruebas, ¡ay, no, qué lata, la prueba del libro, no! Y, claro, uno como que se aburre. Aquí la verdad es que uno no tiene opción, porque uno siempre está trabajando con los niños, y como les decía, en términos de la evaluación, en estos mismos grupos chicos uno va haciendo la evaluación y uno va haciendo mucho registro de los avances de los niños. Entonces, en este grupo chico, como tú bien decías, Ale, el trabajo es muy uno a uno. Si bien todos estamos trabajando el mismo objetivo, la diferencia se da en el avance y el progreso de cada niño. Entonces, en mi curso tengo niños que leen de manera fluida y tengo niños que no leen, pero yo no los separo por niveles de aprendizaje. Entonces, a veces trabaja una pareja de niños acá al frente mío, uno que lee con otro que está recién aprendiendo a leer. Entonces también tiene la posibilidad ese niño de aprender no solo de mí, sino que también de su par. Y ese niño que lee tiene que entender que el otro está aprendiendo, entonces le ayuda. Y así vamos construyendo el aprendizaje, y ahí es cuando pasan estas cosas como mágicas. Que en el fondo uno dice que nosotros nos enseñamos a leer por letras, por ejemplo. Ellos aprenden a leer por estimulación. Ya, entonces no vamos la P con la A, la M con la... No, eso no lo hacemos. Y a mí eso me costó mucho. Porque yo sí venía del método sintético, que vamos todos con la M, todos con la P. Me costó un poco, pero al final entendí que pasaba, pues, que sucedía. Y ahí como que bajé mis niveles de ansiedad. Pero sí, es muy entretenido. Muy entretenido. Yo creo que cuesta cuando estás como en un sistema que por tantos años, de manera tan tradicional, sobre todo el proceso de la lectura, que es como muy estructurada en ese sentido, y ir como a este método, digamos, que en el fondo ir aprendiendo del otro, así constantemente, de manera colaborativa o cooperativa. Yo lo encuentro súper interesante. De hecho, tiene mucha razón, Lale. Como que de verdad yo creo que tú estás en tu salsa. De verdad que es como todo lo que yo creo que tenías que haber llegado ahí. Porque sí, de verdad siento que como que disfrutas. Sí, bueno, yo busqué. Sí, disfrutas mucho y siento que expresas mucho digamos, método, pero con mucha pasión. Oye, Javi, y... Sí, yo lo he contado que en el fondo yo conocía esto por YouTube, por lo que había leído, sabía que existía, pero yo he contado en mis redes sociales que en el fondo yo tengo como una lista de colegios en los que a mí me gustaría trabajar, y cuando tuve la oportunidad yo postulé, chao, me fui nomás porque quería aprender de eso. Claro. Pero es algo súper distinto y muy desafiante, que hay profes que no lo logran sostener también, porque cuesta, porque es muy difícil, es muy al revés, siento yo. Es que sí, son como polos opuestos. O sea, totalmente.
bueno, cada vez que la Javi me cuenta, yo le digo, es como un sueño ideal que quizás uno tiene, porque de verdad que suena muy atractivo, sobre todo porque, por lo menos yo que soy profe diferencial, me aburre mucho el tema de las guías, de los textos, como que uno trata siempre de llevar al aula el juego con los estudiantes. Entonces como que yo siento que es como, no sé, como que es un mundo que me gustaría indagar. No sé si a la Ale, pero yo siento que como profe diferenciales siempre como que tratamos de incorporar eso lúdico dentro del aula, porque sabemos que en el aula tradicional es como todos sentados, mirando hacia un lado, la pizarra, que la guía, que esto, lo mismo que tú decías, la prueba del libro, que esto, que la adaptación y todo eso. Obviamente, imagínate, si a un niño le aburre eso, imagínate un adulto de tantos años llevando una estructura así. En función a eso, me gustaría saber qué elementos, o a lo mejor, claro, es que a lo mejor tiene Highscope que no tiene lo tradicional. Yo creo que lo principal es lo que tú mencionabas, es el tema de este aprendizaje muy activo, en donde los niños absolutamente son los protagonistas, donde van ellos construyendo su propio aprendizaje. Ahí el rol del adulto es más de acompañar, de guiar, de asesorar ese aprendizaje, de darle ideas, ya, pero también, como les contaba, el foco principal, aparte del aprendizaje activo, es esto de la planificación, que es algo que no solo trabajamos los adultos, que tiene que estar todo muy organizado precisamente para que no se transforme en cualquier cosa en el fondo. Tiene que estar muy, muy enfocado a los objetivos que queremos lograr con los niños, pero también es algo que se les enseña a los niños, a planificar, hacer y revisar. Entonces todo el tiempo y todo se construye en base a eso. Por ejemplo, ahora nosotros ya estamos pensando en las actividades el aniversario del colegio. Ya tenemos algunas temáticas y en torno a eso ellos empiezan a planificar ya cómo vamos a hacer para participar de estas alianzas, qué vamos a construir, no sé, ponte tú plumeros, ya, perfecto, entonces planificamos el lenguaje, cómo construir esto, cómo crear estos plumeros, entonces empezamos a escribir palabras, ya escribimos papel, tijera, entonces ahí no enseñamos ya papel, porque justo estamos hablando de la letra P, sino que los dejamos nomás, ya ellos, los que pueden escribir solo, escriben solo, los que no se ayudarán por el compañero. Tenemos metodología, pues también trabajamos con un método que se llama The Daily Five, que es para trabajar la lectoescritura, que también es americano. Entonces ahí hay algunas estrategias que ellos ya saben de cómo en el fondo escribo palabras que no conozco, ya cómo avanzo en eso, entonces se van acostumbrando de a poco a escribir palabras porque las escriben todo el tiempo. Ya, y contextualizado en el fondo, no son aprendizajes aislados. No, para nada. Entonces, claro, como les decía, en este caso ya viene el aniversario, empezamos a planificar, no sé, cómo hacer un plumero, cómo hacer, no sé, un sombrero para la alianza, qué sé yo, y vamos planificando el sombrero, qué material necesito, qué herramienta, después voy, lo hago, y después cuando lo hago reviso mi trabajo, todos colaboramos, damos ideas de puntos de mejora, ponte tú. Entonces creo que eso es muy importante porque está promoviendo todo el tiempo el trabajo autónomo de los niños, también colaborativo, porque no solo tengo a esta profesora que le puedo preguntar cómo avanzar, sino que también le puedo preguntar a mi compañero. Tengo el ambiente preparado para ir a ver, por ejemplo, no sé, pues, cómo se escribe tijera. Yo no le digo cómo se escribe tijera. Anda a ver el área de arte, ahí está la caja de las tijeras y tiene el rotulado de la tijera. Cópialo de ahí. Ya, y va niñito, lo copia de ahí y después se acostumbra a escribir la palabra tijera y recuerda los sonidos, entonces es más desde lo que ellos van viviendo. Entonces también estamos trabajando, como les decía, la autonomía, pero mucho la reflexión, es un ambiente que está preparado para ellos, entonces es un ambiente muy seguro, de mucha confianza. Ya, y como les decía, creo que es importante también el tema de la evaluación continua. Entonces hay días en que yo sé que tengo que evaluarlos y yo los voy persiguiendo y voy
haciendo registro y me voy dando cuenta como profe, para eso uno tiene que tener mucha claridad de lo que necesita conseguir, de lo que estabas trabajando, para ver si lo va logrando o no, pero no tenemos como algo muy estandarizado. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se diferencia este método que se me imagina que se parece, pero que tiene muchas diferencias sustanciales? Pero quiero preguntarte, ¿cómo se diferencia entre el aprendizaje basado en proyectos y en el DUA? Ya, es que yo creo que son cosas distintas, porque aquí, partiendo, HighScope es un currículum. Entonces, hasta educación parvularia es algo que está establecido, que existe, que tiene una forma de trabajarse, que tiene un fundamento que es teórico. Ya existe una base argumentativa, existen investigaciones que hablan acerca de la eficacia de este currículum, por ejemplo, que es donde partió en Estados Unidos en el año 60, en donde se trabajaba esto en escuelas vulnerables de Estados Unidos y se trajo a Chile. Ya, yo siento que se diferencia en el sentido de que el DUA, creo que, y ahí ustedes son más expertas que yo, es una forma de diversificar el aprendizaje, pero no, por lo que yo he visto y lo que he podido observar en la implementación en escuelas tradicionales, no necesariamente el foco está puesto en lo que quieren los niños. Yo siento que es más una decisión del profe de cómo le voy a mostrar esto al niño de distintas maneras. Y intentándolo como de distintas formas en el fondo. Ya, voy a hacer un juego, voy a hacer una canción, pero es algo que deciden muchos los niños. Aquí hay diversidad de actividades, sí, pero está muy enfocada en las características del grupo. Creo que eso quizás pudiera ser una diferencia sustancial, que basado en proyecto. Claro, es que no se trabaja en función de un proyecto como en común para todos en el fondo. Ya, por ejemplo, yo he escuchado, pues tampoco he trabajado en escuelas con aprendizaje basado en proyectos, pero tengo entendido que la escuela o el nivel toma un proyecto que puede ser de interés o no de los niños. Y en base a eso se construye todo lo demás. Aquí es como muy a partir de las características del curso. Y no es que todo el tiempo estemos hablando, por ejemplo, que en mi curso les gusta mucho el fútbol. No es que todo el tiempo hablemos del fútbol. O sea, igual nosotros, por ejemplo, en matemáticas podemos contar pelotas, qué sé yo, pero al otro día igual contamos fruta y osos y hacemos otras cosas. O, por ejemplo, aprendemos el cálculo mental, no sé, con las fichas bicolor. Ya no está todo basado como en una misma temática, sino que, sobre todo en esta clase de PDR, que son de 4 horas, ahí uno se enfoca más en el proyecto de cada niño. Entonces, no sé, pues yo tengo grupos de niños que quieren trabajar, no sé, cocinar. Entonces uno los apoya en eso, pero el de al lado está construyendo una casa y el de allá está haciendo otra cosa. Entonces, y hay otro que está jugando. Claro, son proyectos individuales en el fondo. Sí, no es un proyecto como común. Impuesto, claro. Y mucho menos impuesto. Muy interesante todo, Javi, de verdad. Siento que no has contado demasiadas cosas y además tiene muchos beneficios para los estudiantes, entre sí, incluso para un adulto o docente, que a veces uno no lo ve en lo tradicional. Eso de estar sentado en el suelo, en círculo, compartiendo con ellos, poder conocer mucho más al estudiante, porque a veces cuando en lo tradicional es como, ya el profe a lo mejor está en su escritorio, lo divisa un poco, conoce algo, o a lo mejor los que tienen la capacidad de expresarse más, hay estudiantes que a veces son más tímidos y eso cuesta incluso, a veces a los profes les cuesta vincularse. Entonces siento que en esta currículum, metodología, siento que uno es más cercano, me da esa sensación, y siento que de verdad que uno logra como ese vínculo mucho más estrecho, digamos. Sí, la verdad es que bueno, mi colegio en particular, que en su momento fue un centro HighScope acá en Chile, se trabaja mucho en la pedagogía de los vínculos, porque la verdad es que como
existe este aprendizaje activo y que está basado en los intereses particulares de cada niño. Es súper importante conocer al niño en lo particular. O sea, yo tengo un tema de conversación con cada uno de ellos, sé qué es lo que les gusta, por dónde puedo entrar. Entonces, para eso es muy importante esta primera etapa. Por eso es que nuestro foco al comienzo no está puntualmente en avanzar en este programa ministerial. Nosotros basamos nuestro trabajo en los programas del Ministerio de Educación. Pero vamos, full atrasados, porque en el fondo el foco es ese, pues como conocerse. Si hay un niño que no puede escribir, bueno, entonces nos sentamos con ese niño, conversamos, vemos qué le pasa, qué es lo que le gusta, por dónde podríamos entrar. Entonces pasa, por ejemplo, en este grupo de niños que yo tengo un equipo de fútbol en mi curso, son 11 niños que además tienen un equipo de fútbol que está motivado por los papás, donde van a campeonato, este grupo que lo encuentro demasiado entretenido. Pero yo tengo 2 niños de ese grupo que no les gusta el fútbol. Y entonces ahí hay que ver cómo uno engancha con ellos, porque sí, el equipo es fútbol, pero en verdad no es la vida para ellos. Entonces tiene que ver con conocer mucho a los otros, conocerse también a sí mismo. Uno los ayuda harto como a trabajar en ese conocimiento propio de lo que les gusta, que además es un objetivo de primero básico, pero es muy importante también para poder trabajar en esta metodología, qué les gusta hacer, qué no, porque ahí uno va enganchando con ellos. Y va aprendiendo también, pues yo este año que les gusta cocinar, en mi curso cocinero, yo trato de sacarlos un poco de ahí, porque a mí no me gusta mucho cocinar, pero ellos todas las semanas me hacen cocinar cosas distintas, entonces hay que hacer, pues. Ahí me tengo que meter las manos a la masa nomás y trabajar nomás, pues. Son proyectos de ellos finalmente. No mucho, yo veo a la cara a la Ale de mucha emoción. Sí. Sí, yo voy a ir para allá. Vengan. Algo nuevo. Y nada, me gustaría como, Javi, si le pudieras entregar un mensaje quizás a profes que quizás no conocen, o algunos que están así con el bichito de que les gustaría conocerlo, como entregarle un mensaje, así como de quizás de motivación o algo así. Un mensaje general. Mira, yo lo que quizás este es como mi aprendizaje, yo te diría que para mí ha sido clave entender que las cosas se pueden hacer de manera distinta. Que si bien el tema de la cantidad de niños por sala es un gran tema, también tiene que ver con las ganas que uno le ponga a ciertas cosas. Yo antes de meterme en Highscope estaba viviendo en Copiapó y trabajaba con 35 niños en una escuela pública muy vulnerable, y logré en ese espacio trabajar con centros de rotación en el aula con muy poquitos materiales. Pero muy poquitos real, o sea, sí, claro. Nada, por decir nada. Y claro, requirió mucho esfuerzo de mi parte, pero creo que es posible. Ya cuando llegué a Highscope, yo, claro, puedo decir que mi colegio es un colegio que está preparado para trabajar esta metodología y que uno requiere de harto material y de hartas cosas para poder implementarlo, pero creo que el aprendizaje activo hoy día es clave para que los niños puedan aprender. Y también creo que es importante fijarse mucho en los intereses de los niños más que en la comodidad del profesor. Yo siento que a veces estandarizamos muchas situaciones de aprendizaje porque eso quizás es lo más cómodo para nosotros. Sí. Para el adulto, pero aquí el foco, al menos de Highscope, y lo que yo he aprendido y que creo que si me voy de aquí me voy a otro colegio, es que el foco no soy yo como profe, el foco son los niños. Entonces muchas veces eso requiere de harto tiempo mío, de pensar muchas cosas, proponer distintas actividades, pero creo que finalmente cuando uno engancha como con los intereses de los niños, con lo que a ellos les gusta, uno puede avanzar incluso más rápido y el aprendizaje es más profundo. Entonces, desde ahí mi invitación sería
a repensar un poco nuestras prácticas pedagógicas, porque el foco aquí tienen que ser los niños, el aprendizaje de ellos, el impacto que nosotros con nuestras clases estamos causando en ellos. Yo creo que todavía en Chile sobre todo se habla mucho del impacto del profesor en la vida de los niños, y yo creo que sí, nosotros causamos impacto, pero sería muy importante que nuestras clases generaran el impacto. Sacar quizás como un poco esta como característica que tenemos todos los profes de ser como tan ególatras, que podemos manejar un curso, no sé qué, de 40, sí, pero creo que el foco aquí siempre tiene que ser el aprendizaje. Y creo que eso es lo que yo he aprendido en high school, que en el fondo yo aquí no soy la rockstar. Yo no soy la popular, no. Aquí el foco son los niños. Ellos tienen que ser las estrellas, ellos tienen que brillar. Y yo en el fondo estoy pensando actividades y planteándoles situaciones de aprendizaje que sean atractivas para ellos. Pero en realidad aquí la que brilla no soy yo. No, yo no soy la artista. En el fondo aquí ellos tienen que brillar por lo que van construyendo, y también es desafiante, pero que un niño no aprenda algo en un momento determinado de su vida no quiere decir que no lo vaya a aprender en algún otro momento. Entonces creo que yo ahí como que me pasé para la otra vereda, porque claro, vengo de colegios en donde todos los niños en julio tenían que estar leyendo tales letras y las ceremonias de lectura y todas esas cosas. Y aquí yo aprendí que si un niño pasa tercero básico sin leer, ese niño probablemente necesita más apoyo, probablemente está con terapias o trabajo de especialista, pero no es algo que tengamos que presionar en el aula. Ese niño va a aprender cuando tenga que aprender nomás, pero es un proceso que se acompaña, no que se planifica en ese nivel, como con ese nivel de presión. Entonces yo creo que la invitación general es como a repensar las clases desde un punto de vista más activo, para que nosotros también lo pasemos bien, pues sí. En realidad la pega es muy difícil, entonces los niños siempre quieren pasarlo bien. Creo que ese es el punto. Gracias, Javi. De verdad que muchas gracias por aceptar la invitación y también contarnos de High School, que es algo nuevo, por lo menos para nosotras, y también yo creo que muchos de los que nos van a ver o escuchar creo que se van a interesar mucho y aprender también, porque de verdad que aprendí harto. Sí, un montón, así que sí, hay harta información en como les decía, yo aprendí de esto, bueno, navegando por internet, buscando información. Yo igual estudio un magíster donde vi así como una pincelada de high school, pero hay harta información que puede ser útil para las otras escuelas, en el fondo, que no trabajan el método en sí. Sí, dejarle la invitación también a nuestra audiencia de que te sigan en tus redes sociales para que también vayan conociendo un poco más tal vez del método o de todo lo que tú tienes para compartir en tus redes, porque tú eres una artista también, has tenido exposiciones, también tienes una vida emocional y espiritual muy abierta hasta cierto punto, ¿cierto?, hacia la comunidad, y tú transmites también muchos aprendizajes tuyos de tu día a día como docente, como mujer, como persona autista también, que es súper valioso para la comunidad, y nosotros estamos muy agradecidas de haberte tenido aquí en el podcast y de que también tengamos una relación a diario, ¿cierto?, o frecuente en las redes, y de conocerte un poquito más. Te admiramos y encontramos que lo que nos has compartido ha sido pero súper estimulante, maravilloso. Así que muchas gracias por tu generosidad y por tu tiempo de haber estado aquí con nosotras hoy. Sí, gracias a ustedes por la invitación, y nada, pues estamos en contacto. Cuando quieran podemos conversar de nuevo. Sí, muchas gracias. Así que recuerden seguir a la Javi en creadora.cl, y bueno, nuestro canal de Un Viaje Entre Profes, nuestro Instagram Profe Lecita y Profe Coño. Así que nos vemos. Chao, gracias. Chao, gracias.